¿Cómo estás? Con otro video. Quedamos en que hoy íbamos a hablar acerca de un tema que a mí, en lo personal, es uno de los temas que me gustan mucho y soy muy fan de eso. Es fuera también del contexto de los cómics, aunque en los cómics también existe este tema, pero yo lo conocí, no tanto en cómics, yo lo conocí más en películas y acerca de lo que son los vampiros. Los vampiros para mí son unos personajes que lo que me llamó mucho la atención de ellos en un principio era que nunca envejecían y que ellos obviamente como personajes de ficción que eran, pues eran interesantes porque eran inmortales. El aspecto feo pues obviamente era de que bebían sangre de seres humanos y esto pues obviamente se va más encaminado hacia un personaje de terror que un personaje que a lo mejor hoy en día ya lo podíamos considerar distinto. Pero antes sí se manejaba que era un personaje muy feo, muy malo. Y en base a eso, pues se crean también varios de los aspectos muy, mm, digamos que van como encajonando al personaje o a este tipo de ser en algo que nosotros como humanos lo empezamos a ver como un personaje de terror, se pudiera llamar así. Un personaje de, pues más que nada de villano, que se pudiera ser utilizado en las películas, en personajes, pues, en caricaturas o en cómics. Y poco a poco obviamente el personaje pues se fue cambiando a lo que pues ahorita pues bueno ya vemos todo tipo de vampiros, pues, entre ellos pues están los de Amanecer y todo esto de la saga de Crepúsculo, que no es para mí un personajes que la verdad yo diría wow, pero pues fueron populares y pues la verdad sus películas pues fueron muy taquilleras, sus libros también se vendieron y la autora pues se fue para arriba. Y pues bueno, en base a eso también se van modificando muchos aspectos. Yo la verdad, créemelo, cuando vi la película, una de tantas del personaje, fue cuando a mí me empezó a llamar la atención para poder leer el libro. Y aunque no fue el primer libro de vampiros que leí, obviamente después hablaremos de otra autora que la verdad para mí es la mejor en cuestión de hacer libros de vampiros. Pero ahorita vamos a centrarnos en el primer libro que históricamente, si se pudiera llamar así, se conoce como de vampiros. Estamos hablando del libro de Drácula. La verdad es un personaje que formó mucha historia, se volvió muy característico en las películas de terror de vampiros. Hay muchos actores que lo interpretaron, entre ellos estuvo este señor Jim Lee, que es uno de los mejores actores que yo he visto. Él fue el famoso Saruman en las películas del Señor de los Anillos y pues bueno, él también hizo en su momento un personaje de Drácula. Pero a mí me llamó la atención ese personaje cuando vi la película que hizo Bram Stoker. Digo, perdón, hice Coppola, si no me equivoco. Bram Stoker es el autor del libro. Él crea este personaje a raíz de un personaje que no es ficticio, sino en la vida real existió. Se le conocía como Vlad Tepes. Y dentro de todo este contexto que él manejó ahí en Transilvania y sus investigaciones, jala a este conde y lo crea, pues bueno, como un vampiro. El libro, la verdad, no es malo dentro del contexto. A mí me gusta la forma en cómo él lo crea, lo va formando, porque lo hace a través de páginas de diario de cada uno de los personajes que están dentro del libro. Obviamente hablan de Jonathan Harker, hablan de Mina, que después se convierte en Mina Harker. Hablan acerca de un doctor en psiquiatría, según muy reconocido. Y también hablan de la amiga de Mina. No hablan de Drácula como tal, y Drácula de hecho no aparece como personaje principal, porque el libro se centra más en ellos, tanto en Mina como en Jonathan, futuros esposos en el libro, y que en un momento dado cuando Jonathan regresa de Transilvania y vuelve a ver a Mina, se casan, y pues bueno, la trágica muerte de la amiga de Mina, sus tres, en este caso, enamorados que tenía,
un futuro esposo que iba a tener y que obviamente pues la muerte de esta chica, no recuerdo el nombre, que después se convierte en vampiro, hace que estos tres futuros, o ya en este caso, ya no tienen el amor de la chica, pero ellos tres se juntan junto con Jonathan y Mina y el famoso doctor Van Helsing. Y ellos pues obviamente van y persiguen a Drácula, porque lo curioso es que si tú ves el libro, en el libro te narran obviamente que Jonathan va a Transilvania y allí conoce al conde. Nada más que el conde se escapa, bueno, lo deja más bien encerrado a Jonathan y él se va a Londres, en este caso según a hacer esta vida de vampiro. En la película es algo distinto porque la película obviamente te maneja el contexto de que este Drácula se enamora de Mina y él es el que, como en el libro, se mete al cuarto de la amiga de Mina y pues, solamente le absorbe la sangre. Uno de los locos que están en el manicomio, donde está este doctor, que es el psicólogo, psiquiatra, este loco es el que, según fue uno de los primeros que fueron a Transilvania y que estaban haciendo estos negocios con el conde. Obviamente el conde, cuando viene a Inglaterra, pues comienza a matar gente, obviamente a chupar la sangre. A la diferencia está en que en el libro no se maneja mucho este romance que vemos en la película que tiene Drácula con Mina, sino en el libro obviamente es básicamente esta nueva como vida que Drácula quería tener y quería meterse en la sociedad de Londres, pero pues es descubierta porque Jonathan, cuando regresa y que le pide obviamente el apoyo al doctor Van Helsing, que fue su maestro, pues el doctor comienza a, a ubicarlo y pues les habla acerca del personaje, de que es un vampiro, manejan obviamente la palabra Nosferatu, y pues todo el contexto. Obviamente Jonathan en ese entonces, pues él es el que, junto con el profesor, perdón, aquí un contexto, el profesor Van Helsing no es de Jonathan, es maestro del psiquiatra. Él es el que lo manda a traer porque desconocen la enfermedad que según tenía esta chica, la amiga de Mina. Y él en esa época se manejaba mucho la transfusión de sangre, así sin consultar qué tipo de sangre era. Y pues obviamente en el libro ella comienza a tener cierta recuperación, pero pues al final fallece. La van a buscar obviamente al cementerio por esta cuestión del profesor Van Helsing. Y es cuando la descubren a ella como vampiro. Y el contexto, la verdad, te manejan muy buena adaptación la película. Si la puedes llegar a ver, te la recomiendo. Sobre todo por los actores, el contexto obviamente de cómo se maneja en esa época, el vestuario, la ropa y sobre todo la caracterización que tiene Gary Oldman, que es el actor que hace tanto al Conde Drácula, cuando lo ves de viejito, que la verdad impresiona mucho, sí da miedo, y cuando él ya llega aquí como un caballero y se enamora de Mina, ¿no? Entonces todo ese contexto de película que yo vi, que no era una película de horror, porque no lo es, lo ves y te maneja mucho del aspecto del libro. El libro obviamente tiene una característica que tú manejas la imaginación, tú creas tu propio personaje, tú vives con el personaje, vives con Drácula, y sobre todo pues te adentras en toda la historia. Es un libro muy pequeño, la verdad no tiene unos libros tan grandes, pero si te ahorras un poquito de todo esto, pues bueno, primero es ver la película, que yo siempre a veces recomiendo, primero ver la película, después leer los libros, porque el libro como te enriquece mucho más, entonces tú ya llevas algo adelantado con relación a la película, y pues obvias razones, pues ya no tienes que como imaginarte todo, a pesar de que los libros, la verdad, independientemente de qué tipo de título sea y qué tipo de personaje se maneje, los libros siempre van a ser mucho mejores. Manejan muchos aspectos. Y sobre todo tú verás cómo Bram Stoker maneja este contexto muy padre de lo que son los diarios. Y a partir de allí, créeme, también a mí me empezó a interesar cómo crear un diario, ¿no?
y todos los días tratar de escribir algo importante. Y, y, y a mí me daba mucha curiosidad decir, bueno, ¿cómo es que puede uno describir tanto en un día? Porque Mina describe lo que pasaba con su amiga en diferentes días, pero había días en específico que podía describir tantas cosas que tú decías, wow, ¿no? Incluso Jonathan también cuando está en el castillo de Drácula, ve obviamente esta figura de Drácula salirse por la ventana y trepar por las paredes del castillo. Él obviamente cuando dentro de su misma, si se pudiera llamar, estructura emocional que maneja, cuando es influenciado por las vampiros que están allí, que son consortes de Drácula, cómo él trata de describir estas circunstancias, cómo él se escapa de allí, cómo logra obviamente llegar a un convento, y en el convento es cuando Mina lo alcanza, obviamente lo ve más viejo a Jonathan por esta cuestión de que él fue víctima pues, de estos vampiros que lo estaban casi matando. Y bueno, como él regresa, se vuelve a reestructurar, vuelve a ser el abogado que según es, llega a Inglaterra, ve obviamente las noticias porque también hay recortes del periódico cuando llega Drácula en el barco y sale el lobo y según se escapa. O sea, todas estas cuestiones que en la película sí te lo narra muy visual y que es muy padre, sobre todo por la música. La música es maravillosa cuando tú estás escuchando a la Van Helsing hablar y de repente estos violines que están ahí sonando. O cuando el Drácula se pone a llorar porque hay una parte que obviamente esto no sale en el libro, pero en la película sí, esta mina le da una carta donde le dice que ella se tiene que ir, dando por terminado este pequeño romance que ellos manejaban, porque ella iba a ir a rescatar a su futuro marido. Entonces él llora, y cuando está llorando, él empieza como a gritar, ves cómo se transforma, y de repente pues empieza a gritar vientos, pero en inglés, ¿no? Winds, winds. Y todo cómo van los vientos soplando, y esta cámara que según que piensa uno que es Drácula que está viajando en el viento, llega a la casa de la amiga de Mina y pues la mata. Él por enojo, ¿no? Por coraje. Y después, cuando él vuelve, o sea, él se da cuenta de que ellos llegan y Van Helsing les dice que tiene él un poder, y el poder obviamente que tiene Drácula es el enterrarse en la tierra que es de su propio país. Entonces por eso Jonathan entiende por qué Drácula compra muchos terrenos y por qué se llevan cajones de tierra allá a Londres. Entonces cuando les explican, ellos van cazando a Drácula, llegan a cada una de las propiedades de él y comienzan a santificar, por así decirlo, los ataúdes. Y pues obviamente esto hace que Drácula ya no tenga este poder y él decida regresar a Transilvania. De allí porque lo persiguen ellos después. Obviamente la película cambia mucho con el contexto, pero se asemeja mucho y es una de las películas que yo te puedo decir que es muy, muy semejante al libro, y las adaptaciones siempre han sido buenas. Hay otras historias que obviamente si tú las checas en las películas anteriores, pues verás a unos Dráculas diferentes, verás a unos Dráculas a lo mejor más impactantes, verás a unos Dráculas más sangrientos, más malos. Y aquí te trata de manejar un Drácula muy humano. Entonces, y es el más cercano a lo que Bram Stoker describe en los libros. No dejo de lado obviamente el personaje en sí, porque la verdad a raíz de esto pues se crea este ya famoso personaje Drácula, que pues es muy conocido por la mayoría de la gente, con la capa y en este caso el cuello largo, ¿no? Y rojo, el peinado hacia atrás y los colmillos y los ojos hasta a veces rojos, y esta sangre que él maneja, que se le ve que se le escurre por la boca, y estos aspectos que tú vas viendo de características, no hablan acerca obviamente de balas de plata, ni de estacas, ni nada por el estilo, hasta el final, que es cuando, a diferencia de la película, en el final pues ellos llegan y lo matan. Y la verdad, tú lees el libro así y dices, wow, y se acabó. Pero ves la película y la película tiene un fin totalmente distinto. Ese fin no te lo cuento para que
se quede como esta curiosidad para ver si tú quieres, obviamente, ver la película. Te la recomiendo. Es muy padre la película. La actuación que tiene Gary Oldman de veras es muy buena. No tanto ni Jonathan Harker ni Mina, que es Winona Ryder, y el otro es Keanu Reeves. Y los demás personajes, porque Anthony Hopkins incluso se queda muy corto a raíz de la interpretación que hace Gary Oldman, porque Anthony Hopkins la verdad es un muy buen actor, ya tenía muchos años allí, ya de carrera, y obviamente pues sí se ve consagrado el señor. Para mí el personaje principal de Anthony Hopkins siempre va a ser Hannibal Lecter, que en su momento, si quieres, también hablaremos de ese personaje y de los libros y las películas. Y obviamente pues Gary Oldman es el que se lleva mucho a la película, y por obvias razones, porque obviamente es el personaje principal, pues él es Drácula, pero esta caracterización que él hace de viejito y la caracterización que cuando lo ves ya joven, allá en Londres, de ves ese cambio, pero sí le ves esa característica. De hecho, habla distinto. Cuando está con Jonathan Harker de viejito, tiene una voz así muy ronca, le escuchas, y es recomendable siempre ver las películas en su idioma original. Yo no puedo decir que el doblaje que tengamos aquí en México o en otros países no sea malo, no, yo digo que no, es bueno, pero a veces es muy importante ver que la película sea en su idioma original, porque también ves esta estructura que tiene el actor, ves obviamente esta caracterización que ellos van realizando, y eso es lo que a mí me gusta mucho. No demerito, obviamente, el doblaje mexicano, ni el doblaje en el país latinoamericano, ni nada por el estilo, porque de hecho la animación, si tú la escuchas en un doblaje, es muy bueno. Y a veces hasta el chiste te hace reír mejor, pero cuando tú lo escuchas en su idioma original, es un, como un contexto completo que vas a ver de una película. Obviamente los libros, pues los libros los haces tú, los creas tú. Tú lees obviamente lo que el autor dice, pero es tu imaginación la que te lleva a verlos. Es tu imaginación la que ve y tú creas tu propio mundo y tu propio universo. Y eso es muy bonito de los libros. Las películas solo se están reflejando a la visión que hace el director, pero a veces son unas visiones muy bien hechas. Yo me imaginaba un Drácula distinto cuando leí el libro. Yo lo imaginaba con cabello muy largo, pero como si fuera estos mechones de adultos, que ya se le refleja obviamente una calvicie. Y cuando veo al Gary Oldman en la interpretación de viejito ahí en la película, wow, dices, es muy buena, sobre todo por este maquillajito, te lo muestro, y esa forma en cómo él camina, todas estas estructuras que se manejan en el ambiente, ver obviamente el interior de los castillos, él cómo rompe los espejos, cómo le quita el crucifijo a Jonathan, o sea, lo deshace, cómo cuando Jonathan se está rasurando y de repente se espanta porque lo ve a él ahí, esa escena cuando él se voltea, Jonathan no lo ve y agarra la navaja y se la pasa por la boca y dicen así, ay, es sangre, dices tú, wow, es un vampiro. Pero obviamente los vampiros pues tienen un contexto muy distinto. Y son muchos de los aspectos de vampirismo. Por eso es que a mí me gusta prácticamente hablar del personaje de vampiros. Porque los vampiros hay muchas características, hay muchas cuestiones. Hay cosas obviamente que ya se convierten como en tabús o si se puede llamar como reglas generales de los vampiros. La única diferencia es que acá pues no aparece, pero sí te van dando como estas reglas que ves de un vampiro, de que no pueden entrar a casa si tú no les das el permiso. Obviamente los crucifijos, las cuestiones de plata que también dañan y las estacas en el corazón para matarlos, ¿no? Y cosa curiosa, aquí en el libro no se maneja prácticamente nada más el clavar la estaca en el corazón. Lo que hace el profesor Van Helsing, y directamente es con la chiquilla, con la amiga de Mina, es que le corta la cabeza y la llena de ajos. El libro te lo explica, la película no, pero sí se ve. Obviamente si ves ese contexto dices, wow, es lo que está padre. Pero te digo, el final hay que verlo, hay que checarlo. El final es muy bueno. El final obviamente te maneja un contexto y algo que no te lo esperas, pero que la verdad es parte esencial de la película, porque sin eso no pasaría nada, ¿sí? Te muestro ahorita imágenes de lo que es el Drácula, en lo que son los Dráculas clásicos. Y obviamente hay un personaje que también está en Netflix, creo que son 3 o 4 episodios de Drácula. No me gusta el personaje de Drácula, maneja obviamente personajes que ahí van siendo, pero no me late.
y obviamente pues lo clásico que veíamos, ¿no? Entonces lo vamos checando. Mira, el primero es este de acá. Este es el primer Drácula que tú lo puedes checar aquí en esta parte. No sé si alcanzas a verlo, sino porque está en blanco y negro. Pero es uno de los primeros Dráculas porque los ojos los tiene muy, muy iluminados. Obviamente Gary Oldman es este Drácula. Este de acá. Si tú lo ves. Ay, no me lo deja. Es lo malo. Mira, no sé si lo alcances a ver más o menos. Este es cuando Jonathan está lo está visitando. Y obviamente después, este Drácula se hace más joven. Acá lo podemos ver, a ver si lo checo. Porque hay escenas de Drácula y no se alcanza a ver. Ok, vamos a ver aquí. Déjame ver en estas partes. Porque trato de que se vaya más hacia abajo. Este es el original personaje. Se llama el Conde Drácula Vlad, el Príncipe Vlad. No sé si se alcance a ver más o menos. Ajá. El Príncipe Vlad es de donde Bram Stoker se toma, obviamente, el personaje y lo crea. Y el Drácula que manejamos ya joven es este. Aquí está. No sé si lo alcances a ver. Él es el famoso Drácula de Gary Oldman. De hecho, aquí hay otra página de él en donde pues se ve. Te recomiendo que veas la película. La verdad, la película tiene contextos muy, muy padres. Vas a ver, obviamente, esta tradición, nuestra cultura que tienen los ingleses, más que nada, en esas épocas. Yo creo que era 1800, 1700, más o menos, que se maneja. Son muy buenos. La verdad, son geniales. Es una película muy padre. A mí me gusta mucho. La tengo. Alejandro la compró original. Yo la estuve buscando. Ya la tengo en Blu-ray. La verdad se ve mucho mejor. Y pues bueno, es uno de tantos personajes que se maneja en el contexto. Drácula también ya está en los cómics. Sale mucho obviamente con Blade, que es uno de los personajes que se convierten en los cazavampiros en Marvel. Drácula también se ha peleado con los Hombres X, que es algo que nunca me ha gustado, pero bueno, aparece. En Batman, Drácula también ya peleó. De hecho, hay una animación, una película animada que también se pelea Batman contra Drácula. La nueva película que sacaron, que la verdad no nada que ver con Drácula, pero manejan un poco los contextos y es un Drácula que por amor y por defender lo que es su país, va a buscar a un vampiro y obviamente obtiene sangre y según pelea con los turcos para librarse de todo esto y al final él sobrevive. Buena la película, pero no es el Drácula que conocemos con Bram Stoker. ¿Quién más? ¿En dónde más? Pues bueno, en los mangas ya ves que también ya se manejó. De hecho, la película, digo, el anime se llamó Van Helsing, que también es parte del manga, y donde supuestamente Alucard es Drácula. Y él está, según, sirviendo a Van Helsing, a la chava, una de los tantos descendientes del personaje que obviamente lo mató. Hay creo que historias también, hay videojuegos, hay muchos conceptos, pero yo creo que el original y sobre todo lo más trascendental que pudiéramos en un momento dado empezar es por el personaje real que crea Bram Stoker, y en base a eso, pues si nos gusta el personaje, continuar con todo lo que pues obviamente ya la ciencia ficción ha hecho. Actualmente también se publicó una segunda parte donde según Drácula no muere y trata de buscar a Mina. La hace creo que el tataranieto de Bram Stoker, con licencia obviamente de la familia. Él crea este personaje de Drácula. Leí también ese libro, no te lo recomiendo, no es muy bueno, pero pues bueno, es parte de lo que es la familia de ellos y pues lo hicieron. Entonces, si también te interesa leer ese libro, también está padre.
Es más choncho, obviamente, que el otro, y no se maneja ya con los diarios que en ese entonces manejaban, sino ya se ve con otros sentidos. Y pues bueno, es parte también de la cultura y del folclore que manejó Bram Stoker en su momento, y que pues, son los familiares lo que están haciendo la película, digo, el libro. Pues también lo puedes leer, no, se encuentra obviamente en las librerías, pero la verdad yo siempre te recomendaré el primero, el original, es lo mejor. La película también te la recomiendo. Esa también hay que checarla, hay que verla, sobre todo por todo el contexto. Lo que a mí me gusta en las películas es no tanto todo lo que se maneja, sino cómo se estructura. El maquillaje, el vestuario, la música, la actuación del personaje hace que la película por eso valga. No tanto por el saber. Digo, si tú ves las películas ahorita, las que están de moda, pues los personajes de superhéroes y todo, el actor no hace mucho. Prácticamente lo que nosotros vemos es cómo están disfrazados, cómo corren, cómo pelean. Pero el contexto en sí no se ve padre. Si tú ves películas que donde veas un actor que es completo, que maneja muchas cosas, es lo que hay que ver. Es lo que tendríamos que checar. Fíjate que algo curioso, y a mí no me gusta, pero Tim Burton es bueno en cuestión de dirección, ve la caracterización que tiene Michael Keaton en Beetlejuice. Es muy buen actor Michael Keaton también allí. Se mete tanto en el personaje que no ves a Michael Keaton, ves a Beetlejuice. Y ve la diferencia que también se ve de Mina Harker, que es Winona Ryder, con la chica que también sale allí en Beetlejuice. La chava es buena, es buena actriz. Y es diferente el personaje, pero tiene un contexto casi similar. Porque pues es prácticamente Winona la que hace las películas, la que hace obviamente los personajes. Y es casi el mismo. Pero cambio obviamente al Coquito. Él sí cambia. Es un cambio drástico el que él realiza cuando se burla, cuando está pues en el infierno allí con el papelito, no sé, ¿te acuerdas? Cuando le hacen la cabeza chiquita. Cuando él está en la maqueta y cuando él se quiere casar con la chava y cómo empieza a callarlos a todos. Pero ves el personaje de Beetlejuice. Eso es algo que yo digo. Son actores. Y se meten tanto en los papeles que les crees. Crees el personaje y crees y dices, este sí vale. Lo mismo sucede con Gary Oldman. Gary Oldman es muy buen actor. Lo hemos visto en varios personajes que algunos a lo mejor ni recordamos. Entre ellos, fíjate que él me late porque también se ve muy, muy curioso en la película del Quinto Elemento. No sé si lo recuerdas, él es el malo que según mete la bomba. Está padre. Y es buen actor. Velo en Batman, por ejemplo, él es el comisionado Gordon en las últimas películas. Y actuó bien. Entonces, es algo que tú tienes que checar, algo que tú tienes que ver. Pero la verdad, no nos quedemos nada más con las películas. Sí hay que leer el libro. Porque el libro, híjoles, te va a sacar tantas cosas que la película no maneja. Y no solo en esa, sino en varios. Y podemos ir también platicando. Entonces, ya lo único que quedaría pendiente es que en el siguiente libro en el siguiente video, ya estaríamos hablando de lo que va a ser la continuidad en los cómics, porque es algo muy importante para que podamos entender ya el contexto y sobre todo empezar a ver varios personajes. Y pues hablar y centrarme en el personaje que tú me dijiste ahorita que te gustó, que fue Batman. Entonces vemos la continuidad en el siguiente video. Te explico qué es lo que hace DC para hacer un reboot, que ahora le dicen así, que para mí es un nuevo comienzo en los 80s, y obviamente cómo se inicia con el Batman para que tú vayas viendo qué historias son las que te recomiendas o qué historias puedes tú empezar a leer para ir conociendo de mayor y mayor profundidad el personaje, pero al mismo tiempo que es lo que pasaba en Marvel en los 80s, que también obviamente no se quedó atrás, él trató de hacer otros contextos y varios aspectos que le empezaron a ayudar, y pues obviamente DC como se renueva y empieza con otras características. Y en base a eso, pues podemos ya seguir con otro tipo de videos, con otro tipo de películas. Y pues a lo mejor podemos empezar para el siguiente video, después de lo de la continuidad, hablar algo acerca de mangas y de anime. Y cuáles fueron prácticamente mis primeros animes y los primeros mangas que también obtuve y cómo se obtuvieron. Y entonces yo creo que ya tendremos también tema para el siguiente video después de lo que va a ser la continuidad, porque de hecho la continuidad es muy larga. Es muy, no complicada, sino más bien muy enredada. Y pues sí tendríamos que explicarlo. Sé que a lo mejor el poquito tiempo que yo tenga va a ser muy poco el que yo pueda meterme de lleno a todo esto, pero con algunos cómics que tendré ya te iré explicando más o menos lo de la continuidad, cómo obviamente
se comienza a través de los videos, de los cómics estos, a volver a empezar con los personajes, y se le encarga obviamente a cada, en este entonces, dibujante y argumentista volver a hacer otra vez el personaje. Lo checamos, ¿vale? Bye.